Bienvenidos a una nueva edición de Agenda Corporativa de Grupo Perfil. En el día de hoy vamos a estar hablando de el futuro de la salud. Precisamente en estos momentos donde el dengue está en niveles récord, creo que es fundamental sentarnos a charlar y a debatir con expertos respecto de cuál es la actualidad de la salud y sobre todo cuál es el futuro de la salud en nuestro país. En el día de hoy vamos a tener 4 bloques muy interesantes con distintos especialistas de distintas especialidades médicas precisamente para poder debatir y charlar sobre este tema tan importante para todos nosotros. En el primer bloque, y bienvenido, vamos a hablar con Fabio Nachman, que es jefe del servicio de gastroenterología del Hospital Universitario de la Fundación Favaloro. Muy buenos días, Fabio, y bienvenido. Gracias por la invitación. Fabio, vos sos gastroenterólogo, a todos nos duele la panza, cualquiera te puede decir tomate esto, tomate lo otro, y sobre todo están las redes sociales. ¿Qué pensás vos respecto de esta sobreinformación que hay en esta especialidad que pareciera que, bueno, todos podemos tomar información de algún lado para que se nos pase ese dolor de panza? Sí, lo primero que te puedo decir es importante no normalizar los síntomas. Cada vez que hay algún tipo de síntoma, es conveniente hacer una consulta como para descartar lo que nosotros llamamos banderas rojas o signos de alarma, que pueda ser necesario hacer un diagnóstico a tiempo de alguna enfermedad que puede beneficiarse con un diagnóstico más precoz y un tratamiento precoz. Luego, la realidad es que uno no debería guiarse ni por Google ni por redes sociales para tener un destino, qué hacer, qué conducta tomar. Sabemos que hoy la información sobreabunda, lo que no quiere decir que esto sea correcto. Yo siempre utilizo el ejemplo de un GPS, antes cuando teníamos otro tipo de GPS. La guía T, o la guía Filcar, el papel. Sí, pero si yo tengo que ir, hay que ir para allá y el GPS está marcando para allá, si uno no tiene un conocimiento de base, probablemente pueda terminar en cualquier lado. Entonces, es importante, primero, tener que no hay que normalizar los síntomas y hacer una consulta a tiempo. Por lo menos para descartar aquellas patologías que puede ser muy importante tratar a tiempo. Luego, algo que sucede y estamos viendo mucho con las redes sociales es la polaridad o el fundamentalismo o el extremo, ¿sí? Es o soy fan de esto y no te como una hamburguesa, o soy fan de la hamburguesa y no te como. El tema es ir por el centro, no irse ni a un extremo ni a otro. No hay que, hoy cada vez se conoce más lo que estábamos hablando previamente, los alimentos ultraprocesados, y se va conociendo que no son beneficiosos y cada vez hay más evidencia, lo que no quiere decir que si alguien va y consume un ultraprocesado una vez, 2 veces, se va a enfermar. El tema es no basar nuestra alimentación en este tipo de alimentación, pero no quiere decir que no exista en nuestra alimentación. La base de la alimentación debería ser otra, y si querés más adelante podemos hablar cómo podemos organizar para tener este tipo de alimentación, pero lo importante es no fanatizarnos, no ser extremistas. Bueno, este extremismo que vos decís, uno es papá de nenas que van al colegio y hay algunos padres fanatizados que dicen, no, galletitas no, son ultraprocesadas. Y supongo esto que vos decís, ¿no? El equilibrio. ¿Cómo acompañás vos quizás a los padres o a los chicos también, a los jóvenes, en esto de encontrar el equilibrio? Te podés comer una hamburguesa, te podés comer un alimento ultraprocesado cada tanto y lo tenés que equilibrar. ¿Cómo haces ese recorrido? Sí, en realidad yo también soy padre, tengo todas las edades. Y algunas cosas fui aprendiendo. La última no come ultraprocesados, pero no porque yo no se los dé, sino porque la fui educando de otra forma. Creo que debemos, y eso sí está cambiando en nuestra cabeza, hay que terminar con esos cumpleaños de chicos donde son todos ultraprocesados, porque después es muy difícil a ese chico sacarlo del paladar de ese tipo de alimentos. Y hay que empezar a enseñarles otra alimentación, pero enseñarles, no obligar, pero si uno lo está exponiendo a cosas que
son palatables, que a nuestro sistema nervioso les agrada. Entonces después es muy difícil salir de ahí. Todo pasa, digamos, con cordura y no irse a los extremos. Por eso es una cuestión de educación a veces, y culturalmente tenemos que empezar a cambiar nosotros también con respecto a la alimentación. Porque antes nuestra alimentación estaba basada en ultraprocesados. Eso no debería estar pasando más. ¿Y cuál crees que tiene que ser el rol del médico de cabecera o del gastroenterólogo de la familia en ese acompañamiento para el tema de la alimentación? Mira, cada vez le damos mucho más importancia a lo que es la prevención. Y la prevención tiene que ver justamente con los patrones alimentarios, más que hablar de dieta, sino patrón alimentario, cómo debería ser nuestra alimentación, o por lo menos la base de nuestra alimentación, sin prohibiciones, por ejemplo, el estilo de vida, evitar hábitos como el tabáquico, que la verdad que es pésimo para cualquier nivel, disminuir el consumo de alcohol, y eso está cada vez más demostrado, y la actividad física de forma regular, sin extremos también, sin un extremo y sin el otro, porque el otro extremo, el deporte profesional, tampoco es saludable. Entonces todo va por el centro, como te estaba diciendo, sin un extremo y sin el otro. Y la alimentación es muy importante. Primero, desmitificar cosas que lamentablemente también circulan en las redes, como considerar el alimento como un veneno. Hay alimentos que son venenos y el alimento no es un veneno. Tiene que ver cómo se consume, cómo se procesa un alimento. No es lo mismo consumir harina o el pan, digamos, fermentado rápidamente en 2 horas, que hacer una fermentación larga o con masa madre, 14, 15 horas, donde la tolerancia de ese alimento es mucho mayor. Entonces hay que explicarle todo esto al paciente, que no hay alimentos que son venenos o que hacen daño, sino explicarle todo este proceso. Y la prevención, la prevención es lo más importante. La buena alimentación, la base de la buena alimentación, la actividad física, mantener un peso estable, que cada vez también se sabe más que mantener un peso estable es saludable, evitar el tabaco y el alcohol, y las relaciones personales también son saludables. Fabio, ¿cuál crees que es el futuro de la salud en cuanto a tu especialidad? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Hacia dónde deberíamos ir? Y si estamos en ese camino. Mira, hay muchos avances. Por ejemplo, todo lo que estamos hablando con respecto al conocimiento de la alimentación. Hay muchos avances en cuanto al mundo de la endoscopía también, los procedimientos. Cada vez hacemos procedimientos más invasivos de la endoscopía para evitar cirugías, por ejemplo, y estamos avanzando mucho con respecto a esto. Y también se está avanzando mucho en cuanto a medicaciones, tratamientos oncológicos con excelentes resultados. La verdad que hay avances muy marcados con todo lo que tiene que ver con inestabilidad satelital, que tiene que ver con una clasificación de tumores que son muy susceptibles a algunas medicaciones, con inclusive trabajos que aparecieron con curación, por ejemplo, en una serie de cáncer de recto, con curación del 100% de los pacientes que fueron tratados con tal medicación, que era una clasificación determinada con inestabilidad. Entonces, estamos teniendo muchos avances también con respecto en el campo oncológico. Creo que, digamos, vamos a mejorar nuestra calidad de vida y nuestra sobrevida en las próximas décadas, conociendo más. Nos enfermamos menos, pero vamos a enfermarnos menos todavía. Pero quizás con enfermedades un poco más raras o no tan comunes, o en gastroenterología no se ve tanto ese camino. Sí, tenemos tanto oncológicas como autoinmunes también, y en este campo del autoinmune es que también yo creo que el sistema inmunológico es más misterioso aún que el sistema nervioso central. Todavía hay cosas que no terminamos de descifrar absolutamente, pero vamos en ese camino.
pero esas patologías están y están muy relacionadas muchas veces con nuestra alimentación. Entonces se está avanzando y creo que para mejor, ¿no? O sea, se va a disminuir la prevalencia de algunas enfermedades, ya disminuimos algunas otras y estamos conociendo mejor lo que es la alimentación. En las últimas décadas se progresó mucho con respecto al conocimiento de la alimentación y tratamientos también, está mejorando sustancialmente. Entonces, Fabio, un poco la conclusión es, ante dudas, consultar al médico para prevenir, por si hay alguna cuestión un poco más profunda, equilibrio, digamos, no ser fundamentalista, hacer ejercicio, por supuesto, tabaco no, alcohol no y una vida saludable. Sí, y para agregarte algo es, los controles a determinada edad con cada especialista son necesarios. Con el cardiólogo son necesarios, con el ginecólogo y el urólogo son necesarios, con el gastroenterólogo también. O sea, a partir de ya Estados Unidos, a partir de los 45 años, acá todavía a partir de los 50, comenzar a hacer controles de pesquisa de la presencia de pólipos a nivel del colon es importante. Y eso lo tienen que hacer tanto hombres como mujeres, tengan antecedentes familiares o no los tengan, tengan síntomas o no los tengan, tienen que hacer controles de prevención porque el hallar un pólipo colónico a tiempo se va a evitar muchos dolores de cabeza, cirugía y otro tipo de tratamientos. Muchísimas gracias, Fabio. Por favor, gracias a vos. Hablamos con Fabio Nachman, jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Universitario de la Fundación Favaloro, sobre el cuidado de nuestra panza, sobre la alimentación y cómo estamos hablando del futuro de la salud, pero que hoy tiene que ver con una alimentación saludable. Enseguida seguimos acá en Agenda Corporativa de Grupo Perfil con el futuro de la salud. Seguimos en Agenda Corporativa de Grupo Perfil, en esta edición de El Futuro de la Salud. Y en este bloque vamos a hablar con Matías De Prati, director de Asuntos Médicos de LEA. Muy buenos días, Matías, y muchas gracias por haber venido. ¿Cómo te va, Claudio? Un placer para mí estar en este espacio con vos. Matías, ¿cuál es la capacidad de la industria farmacéutica nacional y qué relevancia tiene para nuestro país tener una industria farmacéutica nacional tan fuerte? Bien, mira, la industria farmacéutica en general en los países centrales es reconocida como una industria estratégica. Y esto es así por las políticas públicas de estos países, porque es una usina de conocimiento científico, porque innova permanentemente en tecnología, porque además con estas innovaciones impacta en la atención de la salud, y además para estos países es muy importante disponibilizar opciones de tratamiento para mejorar la calidad de salud de esa comunidad, de esa población. Por lo cual, esto me parece que ilustra por qué es tan relevante la industria farmacéutica en Argentina. En el caso nuestro, puntualmente, la industria farmacéutica argentina es tecnológicamente muy avanzada, industrialmente muy competitiva, y prácticamente en Argentina pasa lo que no sucede en otros países del mundo, donde la industria farmacéutica de capitales originarios nacionales es más importante desde el punto de vista de unidades que se comercializan y que se distribuyen en el país y de valores que justamente son el resultado de esa distribución y de esa dispensa que las compañías multinacionales, las llamadas Big Pharma. Aproximadamente hace un par de años en Argentina se producían 750 millones de unidades, no de comprimidos, de cajitas de medicamentos, y aproximadamente el 70% lo producen las empresas farmacéuticas nacionales. ¿Y por qué se da este mix distinto que en el resto de los países? Mira, esto es algo histórico. La industria farmacéutica argentina tiene un montón de años, tiene más de 80 en el caso de LEA, que es el laboratorio a quien yo tengo el honor de representar y ser el director de Asuntos Médicos. Tiene más de 85 años en la historia del sistema de salud en nuestro país, y en toda esta trayectoria siempre estuvo atravesado por la ciencia, siempre estuvo atravesado por gente que generó valor, y creo que tiene mucho que ver con esta cuestión cultural de personas que fueron pioneras, invirtieron y desarrollaron esta industria que en realidad es tan estratégica y tan pujante en Argentina. En esta industria estratégica, como se está diciendo, ¿cuál es la importancia de la investigación y el desarrollo para este desarrollo precisamente de la industria y la importancia de la articulación público-privada que quizás hoy está muy en debate y en discusión constante? Bueno, es una excelente pregunta. Pensá, Claudio, que las industrias multinacionales son las que en general
se les aloca la responsabilidad de investigar y desarrollar. Y en Argentina, en realidad, la industria farmacéutica, al ser tan pujante, ha tomado un rol muy activo en esto. Y te digo cuál es el valor que nosotros entendemos y que estamos convencidos. O sea, si bien hay procesos de salud que son globales, hay enfermedades que son globales en diferentes continentes y en diferentes partes del mundo, la manera de transitar esas enfermedades no es lo mismo en cualquier comunidad. Pero por otro lado también nosotros tenemos enfermedades, como las enfermedades atendidas, en el Chagas, en el caso puntual de la Argentina y de la región de las Américas, donde no es una patología que esté en la agenda de las industrias farmacéuticas de capitales multinacionales. La van a dejar de lado, digamos, porque no está dentro de su scope, digamos. Y además esto ha pasado en la Argentina y hay un hito muy importante sobre el desarrollo de uno de los pocos medicamentos para tratar el Chagas y que tiene que ver un poco con lo que vos decís, la importancia de la industria farmacéutica argentina, investigando y desarrollando fármacos, y también la articulación público-privada. Muchas veces uno está expuesto a esta situación de tensión entre lo que es el sector público y el privado, que los hacen presentar como antagónicos, y en realidad nosotros estamos convencidos de que la articulación público-privada lo que pone de manifiesto es el poder que tiene la ciencia de Argentina cuando dos sectores ponen un objetivo en común y van hacia eso, aportando lo que cada uno tiene, el sector público con respecto a la investigación, la academia, los institutos, las agencias, algunas cuestiones que tienen que ver con el financiamiento, y el sector privado con lo que tiene que ver con el know-how, con el saber hacer, con el escalado, también por supuesto con financiamiento, y esto realmente le da una potencia enorme al desarrollo de la ciencia en nuestro país. En este desarrollo de la ciencia en nuestro país, y vos corregime si digo algo incorrecto, Matías, la biotecnología ha tomado un rol relevante y se habla cada vez más de biotecnología. ¿Qué avances hubo y hay en esta materia pensando en esto del futuro de la salud? Bien, es muy importante. La biotecnología, la verdad que ha cambiado la forma en la que nosotros llevamos adelante los tratamientos, ha generado propuestas realmente de valor que han cambiado el amperímetro y la ecuación desde el punto de vista del proceso celular de la enfermedad, en algunas, sobre todo en dolencias muy complejas como las enfermedades oncológicas y las reumatológicas, las que tienen que ver con condiciones que están vinculadas a la inmunología. Estos productos, estos proyectos biotecnológicos tienen que ver con propuestas que van desde la edición génica a la terapia génica, que han realmente cambiado el pronóstico de enfermedades que hasta ahora eran enfermedades poco curables o hasta incurables, y realmente han aparecido también otras propuestas que en algún momento conversamos sobre lo que son los biosimilares, que son medicamentos que han modificado la forma en que el sistema de salud puede afrontarlos, puede financiarlos y puede costearlos, haciendo propuestas mucho más accesibles, sobre todo en sistemas de salud como el nuestro, que están tan exigidos desde el punto de vista del financiamiento. ¿Y esos biosimilares cómo permiten que más población se acerque, digamos, a medicamentos que le mejore la calidad de vida? Está muy bien eso. Imagínate que los medicamentos biotecnológicos son de estructuras realmente muy complejas y se llaman biotecnológicos porque quienes los fabrican son organismos vivos, que pueden ser o levaduras o que pueden ser bacterias u hasta células. Estos medicamentos, cuando tienen su protección de la propiedad intelectual, su protección patentaria, están solos en el mercado. Por lo cual te imaginarás qué es lo que sucede con los precios. Cuando se cae la patente y se pueden desarrollar propuestas biosimilares, en general los precios se derrumban y se genera un ahorro muy significativo para el sistema de salud que puede ser destinado para tratar otro tipo de enfermedades o para que justamente más pacientes que necesitan esa tecnología puedan acceder a ella. Estamos hablando con Matías De Prati, director de Asuntos Médicos de LEA. ¿Para dónde está yendo la medicina y la industria farmacéutica? Claramente la biotecnología es una, pero pensando en el largo plazo, que cuando hablábamos fuera de cámara, el largo plazo es ahora, 5 años. ¿Qué pensás vos respecto de esto? Tal cual, yo creo que nosotros estamos viviendo una revolución desde el punto de vista de las ciencias, de la salud y de las cuestiones vinculadas a la medicina, y por supuesto que la industria farmacéutica no es ajena a ellas, que es algo inusitado, es enorme y con una velocidad impresionante. Los sistemas de salud exitosos en el mundo tienen un objetivo, en realidad dos. Por un lado, fomentar este incentivo de la tecnología, de la ciencia y de la innovación, y por otro lado, asegurar de que esto llegue a todas las personas que lo necesitan de manera equitativa. Esto, como te imaginarás vos y los oyentes, tiene un impacto desde el punto de vista de la atención que hay sobre cómo financiar esta tecnología. Y de hecho esto lo vemos cada vez más en nuestro país, producto de personas que pujan para adquirir o recibir una de estas terapias y que muchas veces
los agentes del seguro de salud, las empresas de medicina prepaga, obras sociales no lo pueden costear y esto genera una judicialización de la medicina y una situación muy desagradable, por supuesto, para la comunidad, para las familias y para los pacientes que lo necesitan. Entonces yo creo que el desafío que vamos a tener en los próximos años es cómo hacemos para tener propuestas de valor que estén al alcance de la gente, que se puedan financiar y que puedan tener sustentabilidad en ese sistema de salud, porque sabemos que si mejoramos el acceso, somos empáticos con el sistema de salud, tratando de que sea sustentable, eso va a llevar a la continuidad de los cuidados, que es en definitiva los que los pacientes lo necesitan. Por supuesto que hay otras cuestiones vinculadas a el cambio climático, y recién cuando vos arrancabas tu programa hablabas del dengue, una enfermedad tropical que no estaba en la agenda, sobre todo en esta zona de la Argentina, y hoy ya es prácticamente natural que tengamos dengue autóctono. Esto es un desafío que también se viene para los próximos años y que por supuesto tenemos que dar cuenta de ello. Y Matías, la última pregunta es, ¿dónde tiene puesta la mirada ELEA en este futuro tan cercano? Mira, las empresas en general en Argentina son muy coyunturales. Yo tengo el honor y el orgullo de trabajar en una empresa que tiene una estructura de mirar absolutamente hacia el futuro. Y te diría que hay varias dimensiones. Por un lado está la dimensión de qué hacer con todos los datos que generamos, y hoy la ILEA decidió ser una compañía basada en los datos, que te diría más que datos es convertirlos en conocimiento para tomar mejores decisiones, decisiones informadas y que nos permitan pilotear toda la incertidumbre que tiene un escenario vinculado al futuro y sobre todo en lo que tiene que ver con la salud. Por otro lado, la empresa ha generado una inversión enorme en tecnología, en planta, por lo cual hoy tenemos una de las plantas de manufactura de medicamentos más modernas de la Argentina. Y en lo que tiene que ver con los productos farmacéuticos propiamente dichos, nosotros este proyecto de biosimilares es un proyecto que encaramos hace más de 10 años, que lo pusimos en valor, que generamos un impacto económico en el sistema de salud enorme, por lo cual este es un proyecto que no claudica, no se queda ahí, sino que sigue para el futuro. Y te diría que estamos llevando adelante una investigación genuina con uno de estos medicamentos biosimilares que va a tener una consecuencia inusitada en nuestro sistema de salud en poco tiempo más. Así que parte del desarrollo de la empresa tiene que ver con esto, también tiene que ver con compartir miradas. Nosotros entendemos que la medicina tiene una obligación de ser más horizontal, de tener una mirada también más integradora, por lo cual estamos trabajando con proyectos en la salud integral de las mujeres, con proyectos que tienen que ver con fomentar la capacitación de los residentes, que en muchos lugares pueden estar un poco desatendidos, así que más o menos te conté los 4 o 5 dominios o dimensiones donde vamos para el futuro en nuestra organización. Muchísimas gracias, Matías. Hablamos con Matías De Prati, director de Asuntos Médicos de ELEA, uno de los laboratorios de la industria farmacéutica nacional más importante, y creo que tomo esto que decía Matías, ¿no? La importancia y la relevancia que tiene la industria nacional en esta industria farmacéutica y en el caso de ELEA más de 85 años de investigación y desarrollo en nuestro país. Enseguida volvemos con Agenda Corporativa acá en Grupo Perfil, en este especial de El Futuro de la Salud. Seguimos en este especial del Futuro de la Salud en Agenda Corporativa de Grupo Perfil, y en este caso vamos a hablar con Fernando Lobos, director de negocios de Synergium. Muy buenos días, Fernando, y muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Fernando, ¿cuál es la capacidad de producción de vacunas en Argentina? Un proceso que empezó hace más de 15 años. Bueno, Argentina, como sabemos, tiene una industria farmacéutica ya bastante desarrollada de hace décadas, y en particular en el tema de vacunas venimos trabajando ya hace muchos años. Argentina tiene un plan nacional de inmunización bastante completo, tenemos muchas vacunas en el calendario, y habrán visto que se lanzó la campaña de vacunación antigripal hace unos días, y eso es rutinario todos los años y requiere no solo capacidades industriales, que es lo que nos afecta a nosotros como laboratorio productor, sino también capacidades de infraestructura, de cadena de frío, de vacunación, de distribución. Es decir, Argentina tiene un potencial y tiene una capacidad ya instalada y una rutina de ejercicio de esa capacidad año a año. En vacunas, en nuestro laboratorio, nosotros ya hace muchos años que venimos invirtiendo y renovando esa capacidad.
Hoy tenemos una capacidad de más de 400 millones de dosis de vacunas en distintos formatos y eso es muy bueno porque favorece no solo a la Argentina, sino también a la región. Hablabas de desarrollo productivo, ¿no? Es una industria productiva. ¿Qué hay detrás de ello, pensando en la investigación y desarrollo? ¿Qué tan importante es y qué tan relevante es? Sí, la investigación y desarrollo en todo el proceso de vacunas, que es un proceso biológico, biotecnológico, es muy importante. Nosotros tenemos en Argentina una base científico-tecnológica de muchos años, tenemos premios Nobel, tenemos una historia que ha ido fortaleciendo todo ese ecosistema de innovación y desarrollo. Y las vacunas en particular requieren una actualización y un estar al día constantemente en lo que es innovación y desarrollo. Y eso involucra diferentes sectores, no solo el sector privado, sino también el sector público. Nosotros decimos que la nueva innovación es la cooperación, ¿no? Y cuanto uno más coopera, más rápido puede lograr los objetivos, y eso lo hemos visto también en los últimos años con la pandemia del COVID y cómo se logró tener una vacuna en tiempo récord. Bueno, todo eso es lo que hace el ecosistema innovador para llegar a tener productos comerciales y, en definitiva, productos que favorecen a la población. Y en cuanto a tiempos, porque hoy está el dengue y uno dice, bueno, ¿por qué no sale una vacuna? Más allá de que ahora ya hay una, ¿por qué sale ahora? Digo, lleva tiempo también, ¿no? La investigación, el desarrollo, y que la vacuna sea un concepto que ahora utilizamos mucho, una vacuna segura, ya probada y testeada, ¿no? Sí, sin duda. La seguridad y la calidad es un concepto que está inherente, que está inmerso en el desarrollo de vacunas y siempre es el objetivo número uno. Y eso hace que los procesos regulatorios, que los procesos de testeo, que todos los pasos que hay que dar sean muy rigurosos y lleva tiempo. Por suerte, las nuevas tecnologías han hecho esto de acelerar ciertos tiempos que antes tomaban mucho más procesos, mucho más décadas de desarrollo. Y también depende un poco de la enfermedad específica. Mencionaste dengue, son 4 serotipos distintos, es decir, tiene una complejidad de esa vacuna. Por suerte hoy ya tenemos vacunas en el mercado, pero diferentes enfermedades tienen diferentes complejidades. No es una sola. Exacto. Fernando, ¿cuál es el potencial exportador? Y que se habla tanto de la necesidad exportadora de Argentina. ¿Cuál es el potencial exportador de lo que es la industria de vacunas para Argentina? Hoy en Argentina somos líderes desde nuestro laboratorio en producción de vacunas. Abastecemos algunas vacunas a la Argentina, pero también a la región. Y eso es muy importante porque muchos de los países de nuestra región tienen necesidades, tienen falta de vacunas. Lo hemos visto también durante la pandemia de COVID, la inequidad en distintas regiones. Latinoamérica fue una región muy afectada por la inequidad del acceso a las vacunas. Y sin duda tenemos una capacidad y un potencial para jugar un rol muy importante desde la Argentina. De vuelta, apoyados en este ecosistema científico-tecnológico de ya hace muchas décadas y con la capacidad industrial, farmacéutica que ya existe en Argentina. ¿Qué importancia tiene el desarrollo de la cadena de valor? Digo, pienso en la industria automotriz y cómo a partir de las terminales se desarrolla toda la cadena. Digo, no son los únicos productores de vacunas, hay más productores de vacunas, pero eso hace que se eleve la cantidad de producción, se eleve la vara, se mejore la cadena de valor. ¿Qué visión tenés respecto de eso? Sí, sin duda, digamos, todos los productores y todos los que estamos inmersos en el tema de vacunas contribuimos a ese ecosistema. Nuevamente, la población requiere de vacunas, va a requerir nuevas vacunas. Hay ciertas enfermedades en la región que no hay en otras regiones y tenemos que ocuparnos, aunque el mercado no sea mundial, y eso hace que se mueva toda la maquinaria. En Latinoamérica también tenemos un organismo muy importante que es la Organización Panamericana de la Salud, que de cierta forma define algunas políticas sanitarias o colabora con los Estados miembros, con los países, en definir por qué camino ir en cuanto a políticas sanitarias y en particular en cuanto al plan de inmunización. Y eso es lo que empuja también a la industria a colaborar con esos organismos. Fernando, algo comentabas antes que la pandemia un poco y el COVID lo que mostró es esta necesidad de centros productivos, ¿no? Uno antes quizás decía, bueno, las vacunas que las produzcan los países industriales desarrollados y nosotros se las compramos, o Asia, donde son baratas y las compramos. Sin embargo, acá se está planteando otra necesidad, otro foco y la importancia de ese desarrollo de producción nacional y regional. ¿Qué importancia puede tener eso en general para la región, pensando en poder abastecer, como decías, a los países de la región, hasta Estados Unidos, y también para nuestro país como productor y exportador de vacunas, ¿no? Sí, digamos, desde el punto de vista de exportaciones y de país hay un potencial ahí muy importante porque son productos de relativamente alto valor y que se pueden comercializar en la región.
Pero desde el punto de vista de la población y del acceso a la población, que es lo más importante, nuevamente hemos visto en pandemia anterior cómo la inequidad ha hecho que no lleguen las vacunas en tiempo y forma. Y entonces hoy muchos países y la región están pensando en fortalecer las capacidades regionales de las Américas. No tiene sentido quizás tener una planta productora en cada país, hay que pensar regionalmente y eso va a hacer que la región sea autosuficiente y tenga cierta independencia sanitaria. ¿Cómo es el negocio de un producto como una vacuna? Digo, a veces uno lo piensa como distinto, pero quizás es como cualquier producto, pero detrás, como hablábamos antes, tiene un gran tiempo de investigación, de desarrollo hasta que esa vacuna está seguro. ¿Cómo es? Contanos un poco para alguien que desconoce de esa industria. Sí, sin duda es un proceso biotecnológico que requiere mucha inversión y mucho capital humano, mucho personas. Nosotros tenemos personas muy capacitadas con doctorados y demás que están constantemente en los procesos y mejorando los procesos de la producción. El mercado de vacunas se divide en dos grandes mercados, uno que es privado, cuando nosotros vamos y compramos una vacuna en la farmacia o una vacuna específica, y el mercado público, que es lo que definen los estados o los gobiernos para vacunar a su población por una medida de salud pública. Entonces, hoy en Latinoamérica, principalmente en las Américas, el mercado público es muy importante y generalmente es un mercado que tiene precios internacionales regulados y bueno, buscan la forma de favorecer el acceso de la población a esas vacunas. Y en cuanto a la biotecnología, lo hablamos en el bloque anterior con Matías, ¿cuáles son los avances que se ha hecho y qué velocidad permite esto para el desarrollo de potenciales nuevas vacunas o en el desarrollo actual de nuevas vacunas? Sí, la biotecnología es un tema apasionante. La verdad que en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial en el mundo, en descubrimiento de nuevas técnicas, nuevas terapias, nuevas formas de resolver problemas que antes no podíamos resolver. Y uno piensa, ahora estamos hablando de salud, piensa en la biotecnología como un tema de salud, pero la biotecnología es una de las pocas industrias quizás o plataformas transversales, ¿no? Aplica a alimentos, aplica a combustibles, a salud, salud animal, salud humana. Es decir, es una tecnología muy versátil y muy completa que está teniendo un auge muy importante y que lo va a seguir teniendo. En el caso de vacunas se aplica directamente, son procesos biológicos, son procesos biotecnológicos y Argentina tiene un potencial muy grande. En Argentina hoy tenemos 340 empresas biotecnológicas y Argentina con esa cantidad de empresas se ubica décima en el mundo en cantidad de empresas biotecnológicas. Y de esas empresas biotecnológicas de Argentina, más del 40% son startups, es decir, son empresas que tienen menos de 7 años de vida. Eso muestra que recién estamos arrancando, el incipiente y la proyección que podemos tener como país jugando un rol fuerte en la biotecnología. Nosotros y ELEA también somos parte de la Cámara Argentina de Biotecnología que promueve mucho todos estos desarrollos y va a ser muy importante para el empuje del país a futuro. Fernando, la última es, ¿por qué la OMS eligió a Synergium como una de las 2 plantas en Latinoamérica para recibir el ARN mensajero? ¿Qué significa esto? Ese fue un proceso muy importante de la Organización Mundial de la Salud junto con la Organización Panamericana de la Salud y MPP, que es un ente que regula el acceso a medicamentos a nivel mundial. Hicieron una convocatoria competitiva a distintas empresas a nivel mundial para transferir este conocimiento que se generó de las vacunas de ARN mensajero a los países de bajos y medios ingresos. Entonces se eligieron 15 empresas a nivel mundial de países de bajos y medios ingresos. En Latinoamérica nos eligieron a nosotros y una empresa en Brasil, el laboratorio Fiocruz. Y la verdad que estamos muy orgullosos y básicamente nos eligieron por lo que mencionaba antes, por la historia de Argentina, por el conocimiento científico y el capital humano que hay en Argentina. Y esto, perdóname, ¿qué es lo que va a permitir? Y esto lo que va a permitir es recibir la tecnología argentina. Nosotros ya la estamos desarrollando a nivel laboratorio, ya hemos hecho pruebas en animales, en ratones con esta tecnología y estamos construyendo una planta para producción de vacunas de ARN mensajero acá en Garín, que va a tener más de 1000 metros cuadrados y nos va a posibilitar, por supuesto, lleva tiempo, mediano a largo plazo, varios años, tener vacunas de ARN mensajero y otras terapias no solo para la Argentina, sino para la región. Eso aumentaría la producción de 700 millones de unidades que decías, digamos, lo aumentaría y se seguirían posicionando, digamos, como uno de los líderes de la industria de producción de vacunas. Sí, sí, exactamente. Y lo más importante es que, nuevamente, que tendríamos esa capacidad en Argentina. Argentina jugaría un rol muy importante en esta tecnología que hoy la tienen muy pocos países en el mundo.
Muchísimas gracias, Fernando. Gracias Hablamos a ustedes. con Fernando Lobos, director de negocios de Synergium, sobre la capacidad productiva de las vacunas acá en Argentina. En el bloque anterior hablamos sobre la industria farmacéutica como tal, y esto, ¿no?, de que casi el 70% de las unidades vendidas son de laboratorios nacionales, a diferencia de lo que pasa en el mundo. Bueno, en este bloque hicimos foco en la producción de vacunas y, como decía Fernando Lobos, me parece fundamental esto de cómo el COVID y la pandemia demostró que es muy importante que los países y las regiones tengamos producción nacional o producción regional. Así que, bueno, me pareció muy interesante, con lo cual vamos a seguir en el próximo bloque con Marcelo Abril de Mundo Sano, hablando sobre el futuro de la salud acá en este especial en Agenda Corporativa de Grupo Perfil. Seguimos en Agenda Corporativa de Grupo Perfil en este especial del futuro de la salud. Y en este bloque vamos a hablar con el biólogo Marcelo Abril. Muy buenos días, Marcelo, que es director ejecutivo de Mundo Sano. Marcelo, ¿qué son y qué alcance tienen las enfermedades desatendidas? Bueno, las enfermedades desatendidas, también llamadas enfermedades tropicales desatendidas, son un listado de enfermedades identificadas por la Organización Mundial de la Salud. Son enfermedades transmisibles que tienen como característica principal afectar principalmente a las poblaciones más vulnerables en todas las sociedades del mundo. Cuando hablamos de poblaciones vulnerables, son aquellas que no tienen un buen grado de desarrollo socioeconómico, no tienen una buena formación educativa y muchas veces viven en condiciones precarias de vivienda y de infraestructura urbana. Para darte una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, se estima que más de 1.500 millones de personas en el mundo sufren una o más de estas enfermedades. Y a pesar de esa cantidad, se llaman enfermedades desatendidas. Es que justamente una de las características de las enfermedades atendidas es que se estima que son enfermedades que, para darle solución por cada uno de los casos, se requiere una baja inversión y, sin embargo, esa inversión no tiene lugar. ¿Cuál es el rol que cumple Fundación Mundo Sano en la prevención y en el tratamiento de esas enfermedades? Bueno, la Fundación Mundo Sano es la única fundación nacida en Latinoamérica que se dedica justamente a reducir el impacto de las enfermedades atendidas. Y lo hacemos de una manera muy amplia, trabajando tanto en la prevención para evitar que se generen nuevos casos, como también impulsando y promoviendo el acceso a diagnóstico y tratamiento cuando ya la enfermedad tuvo lugar. La enfermedad emblemática en Argentina, la enfermedad desatendida emblemática, es la enfermedad de Chagas. Y hemos acompañado el desarrollo de la enfermedad de Chagas en estos 30 años de vida, trabajando al principio principalmente en lo que es controlando los insectos vectores para evitar la generación de nuevos casos, y en los últimos años muy fuertemente en la promoción para el acceso al diagnóstico y el tratamiento de todas las personas afectadas. Marcelo, ¿por qué el dengue no y Chagas sí es una enfermedad desatendida? Porque uno podría pensar, bueno, por la cantidad de la gente que lo tiene, pero un montón de gente tiene Chagas. Es que el dengue también se considera una enfermedad desatendida. Mirá. Lo que pasa es que está haciendo digamos, un desarrollo, esta enfermedad se está dispersando en un área geográfica tan grande y tiene, si se quiere, un comportamiento menos discriminativo, es como que afecta más a todas las personas por igual. Pero ciertamente los lugares donde más afecta a la población es donde hay menos condiciones de infraestructura, de acceso de agua corriente intradomiciliario, de recolección de residuos. Es decir, en las condiciones donde los determinantes sociales son desfavorables, el dengue golpea más fuerte. Y desde luego que si estamos hablando de una población que no tiene acceso a servicios de salud para recibir la atención una vez que la enfermedad ya se produjo, también las consecuencias van a ser más severas. Vos hablabas de la importancia, y lo venimos hablando en cada bloque, de la prevención. ¿Cómo se trabaja en la prevención de estas enfermedades desatendidas? Bueno, en el caso particular de las enfermedades transmitidas por vectores, es decir, donde intervienen insectos, desde luego el control vectorial tiene un rol muy importante. Si hablamos del dengue particularmente, hay trabajo para todos, hay trabajo para cada una de las personas, de las familias, para evitar, y estos son mensajes bastante recurrentes, la presencia de criaderos donde se multiplican los mosquitos transmisores, que son los Aedes aegypti, en los cuerpos de agua, en general son recipientes artificiales, canaletas, cualquier lugar donde se pueda acumular agua de lluvia, y ese es un trabajo
trabajo donde cada ciudadano, cada familia tiene algo para hacer en su propia casa, en su propio peridomicilio. Pero también es muy importante el rol que tienen los municipios, es decir, las autoridades sanitarias locales, en mantener los espacios públicos en condiciones y en dar respuesta una vez que se certificó que hay transmisión autóctona, que hay casos generados localmente de transmisión del dengue, porque en ese caso hay que hacer toda una respuesta, lo que se llama bloqueo de focos, atender el lugar donde está la persona que se sospecha tiene dengue y hacer todo un trabajo para evitar que vayan mosquitos en esa región y puedan estar dispersando el virus de esa persona enferma Picando de uno a los circundantes, exactamente. O sea, pareciera que vos también estás haciendo mucho hincapié, como venimos hablando también en los bloques anteriores, de la articulación entre lo privado, que podría ser la fundación, con lo público, ¿no? Es que de hecho esa es la modalidad de trabajo que tenemos desde la Fundación Mundo Sano. Nosotros, solo para darte una idea, tenemos desde hace ya muchos años un convenio de cooperación con el Ministerio de Salud de la Nación, con la mayor parte de los ministerios de salud de todas las provincias, con muchos municipios del país y a su vez tenemos relaciones formales con la Organización Panamericana de la Salud y con la Organización Mundial de la Salud. Es decir, consideramos que el trabajo que puede realizar una fundación que trabaja en salud no puede ser disruptivo, no puede ser que llegamos como paracaidistas para inventar la rueda. Lo que podemos hacer es colaborar, poner el foco, poner la atención en una temática que nos parece que es importante, que a veces queda postergada en la agenda de las autoridades sanitarias, pero no quiere decir que no esté previsto y que no haya ni guías, ni recomendaciones, ni protocolos oficiales que deban ser puestos en práctica. Y sí, lo que nos permitimos como fundación es aplicar a veces propuestas innovadoras. Y eso lo hacemos articulando muchas veces con grupos de investigación, con universidades, con grupos académicos, permitiéndonos sumar a lo que es la implementación de las guías y recomendaciones que están establecidas, algún componente innovador. Y eso hace muchas veces una diferencia. ¿Cuál es el rol de la Fundación Mundo Sano en, digamos, el empuje y en la creación de políticas públicas de salud? Bueno, justamente, muchas veces hacemos innovación aplicando tecnología que no está disponible en el día a día. Es importante, por ejemplo, contar algunas experiencias que tenemos de aplicar tecnología desde el punto de vista de estudios geoespaciales. Lo hacemos con el Instituto Gulich, que es perteneciente a la Comisión Nacional de Estudios Aeroespaciales y a la Universidad Nacional de Córdoba, y nos permite hacer un estudio de cómo hay, digamos, una dinámica, por ejemplo, en las poblaciones de mosquitos, en las poblaciones de vinchucas transmisores del Chagas, pero no solamente lo hacemos con tecnología, también hacemos innovación muchas veces en la forma de comunicar. Y en este sentido es muy importante, y lo consideramos un punto digno de ser destacado, lo que hicimos en el año 2019 cuando lanzamos una campaña que se llama Ningún bebé con Chagas, con un spot, con un video que se denomina Herencia, que permitió mostrar para todo el mundo que una vía de transmisión principal en este momento para la enfermedad de Chagas es la transmisión materno-infantil. Pero lo importante es que esa transmisión se puede controlar si las mujeres en edad fértil reciben un diagnóstico y reciben un tratamiento. Dentro de los casos donde se puede garantizar la eficacia del tratamiento de la enfermedad de Chagas, consta la eficacia para interrumpir la transmisión de una mujer en edad fértil a sus hijos por nacer si reciben el tratamiento entre embarazos, no durante el embarazo. Y de la misma manera, si un chiquito, un bebé o una bebé nace con la enfermedad de Chagas contraída durante el embarazo o el parto, si recibe el tratamiento en el primer año de vida, también está garantizado el 100% de su cura. Entonces hay mucho para realizar y a partir de haber lanzado una campaña de comunicación en el año 2019, se generó una iniciativa iberoamericana que se llama Ningún bebé con Chagas, de la que la Fundación es la Secretaría Técnica, pero es una iniciativa que pertenece a los países que la componen en el marco de la Secretaría General de Estados Iberoamericanos. 8 países la componen con un objetivo común, compartiendo capacidades técnicas y con el objetivo, insisto, de interrumpir la transmisión materno-infantil del Chagas, que es un objetivo realizable si se cumplen con las normas, las recomendaciones, en el tiempo adecuado, en el momento adecuado. Y además, Marcelo, te sumo algo que me decía fuera de cámara, es gratuito además, digo, que no es, Por no supuesto, es menor. En nuestro país está garantizado la gratuidad tanto del diagnóstico como del tratamiento de la enfermedad de Chagas. Tanto para la madre como para, en este caso, el heredero, digamos, en caso de que lo Totalmente, tuviese. y para la población en general, para cualquier paciente crónico de Chagas, esto es gratuito para toda la población en nuestro país. Lo que sucede es que otra de las características de las enfermedades atendidas es que no suele haber de parte de los sistemas de salud una oferta activa
de los servicios de diagnóstico y tratamiento. Quizá porque está en otras cosas más masivas. Totalmente, totalmente. Ha habido una evolución también hacia el tratamiento de las enfermedades degenerativas, crónicas, Claro. que tiene que ver con la evolución de la población, pero también los grupos vulnerables, que son los afectados por las enfermedades atendidas, en general no son conscientes de que pueden demandar la atención de esas enfermedades. Entonces hay un juego, un perverso juego que hay que romper, donde no se ofrece activamente la atención, Y tampoco en lo este pide caso el por Chagas, desconocimiento. y tampoco hay una demanda. Por eso que la comunicación tiene un gran rol que cumplir alrededor de las enfermedades atendidas. Y Marcelo, ¿qué rol cumplen en este caso los organismos internacionales como la OMS o el Panamericano de la Salud en este tipo de enfermedades, en este tipo de diagnósticos, de tratamientos, de comunicaciones? Son las entidades rectoras, son las que determinan cuáles son las guías, los protocolos que están vigentes, son los que tienen la oportunidad de armonizar lo que se va a realizar en todos los países. Pero luego, una vez que esas normas, esas recomendaciones están ya definidas tanto por la OMS como por la OPS, son los propios países los que tienen que implementarlo. Y muchas veces la diferencia se hace justamente en la implementación. ¿Qué rol cumple la educación en todo ello? La educación, además de la comunicación, pero la educación, y en qué etapas de la educación. Digamos, no sé, en la primaria, en el jardín, en la secundaria, sobre todo en estas zonas donde esas enfermedades desatendidas, bueno, finalmente proliferan. Bueno, es muy interesante lo que preguntás porque está muy relacionado con lo que hacemos desde la Fundación Mundo Sano. Por ejemplo, en el caso de las enfermedades transmitidas por mosquitos, tenemos un programa que se llama Prevención en Acción, que está orientado a transmitir conceptos de prevención para chicos en edad escolar. Y lo tenemos con un kit, digamos, que permite realización de talleres presenciales en escuelas, pero también en una versión digital para que los docentes lo puedan bajar y realizarlo en forma remota. La verdad que eso nos ha dado muy buenos resultados, estamos muy satisfechos con lo que se puede hacer trabajando en esa población escolar. Pero también es requisito importante formar y capacitar a los profesionales de la salud, a los equipos de salud, porque tienen un sinnúmero de problemáticas que atender, y ahí es donde digo que las fundaciones como Mundo Sano tienen un rol en poner y en subrayar, en poner el foco en no se olviden que todavía Chagas es una deuda pendiente, no se olviden que dengue no tiene que ser en nuestro país un tema de preocupación solo en el verano, que hay que trabajar durante todo el año, no se olviden los municipios que tienen que comprometerse con la vigilancia para ver cómo están las poblaciones y la presencia de Aedes aegypti, para que, digamos, trabajemos para evitar incendios y no para salir corriendo a encontrar un matafuego cuando el incendio ya está instalado. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias a vos. Muchísimas gracias a todos por compartir el futuro de la salud en este especial de Agenda Corporativa de Grupo Perfil. Creo que fueron 4 bloques muy interesantes, siempre haciendo foco, creo que bajo los mismos términos, ¿no? La importancia de la articulación público-privado, la importancia de la investigación, el desarrollo y la inversión, tanto privada, pero como también el acompañamiento público, la importancia de un trabajo conjunto entre las empresas o las fundaciones y los distintos estados, sea nacional o también municipales, como bien nos decía Marcelo, la relevancia y la importancia que tiene en nuestra industria y para nuestro país la industria farmacéutica de capitales nacionales, como también la producción de vacunas nacionales con este foco exportador y mirando a toda la región. Y creo que el foco de lo que se habló en los 4 bloques tiene que ver con el concepto de prevención. Prevención desde lo gastrointestinal, prevención con el dengue, prevención con el Chagas y todo lo que tiene que ver con la prevención que hace a la actualidad y al futuro de la salud. Muchísimas gracias y los esperamos en otro episodio de Agenda Corporativa de Grupo Perfil.